Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro lunes de la salud, son las 4:03 de la tarde, el día de hoy con una conferencia que creo que a todos nos llama muchísimo la atención porque en algún momento seguramente nosotros o alguien de la familia, nuestros amigos ha tenido problemas de sueño, por eso nuestra conferencia de hoy, Duerme Bien, llama mucho la atención, especialmente también en épocas de pandemia. Escuchamos a veces muchísimo de que no duermo bien, estoy preocupado. Entonces, hoy hemos invitado precisamente al doctor César Hernando González para que nos hable de este maravilloso tema. El doctor González es médico y psiquiatra de la Universidad del Valle, especialista en medicina del sueño ACMES, Asociación Colombiana Médica del Sueño, docente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Valle y coordinador de la unidad de sueño de la clínica Imbanaco, con quien tenemos precisamente esta alianza para llevarles a ustedes todos los lunes de la salud. Antes de ir con el doctor, les compartimos que en nuestro ciclo de conferencias de arte, hoy a las 6 de la tarde tendremos la conferencia La Revolución Francesa en Imágenes, a cargo del doctor en historia Jean-François Brient. Esperamos que ustedes se puedan conectar a las 6 de la tarde hoy lunes. Ahora sí le damos paso al doctor César Hernando González para que nos hable un poco acerca de las herramientas para el manejo de los problemas a la hora de conciliar el sueño. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros en estos lunes de la salud. Muy buenas tardes, Mónica, y muy buenas tardes a todos los participantes. Agradezco de antemano la invitación a participar en este programa y espero que las opiniones y los conceptos que podamos compartir con ustedes esta tarde sean de total utilidad. Como usted bien lo decía, los trastornos del sueño es un tema que está muy de moda actualmente y esto por varias razones. La primera de ellas es que antes de la epidemia pues ya había evidencia en la literatura médica y en la literatura científica de que es un problema de salud muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas en el mundo sufren algún tipo de trastorno del sueño. Se cree en general que de 3 personas, una de ellas ha tenido o tendrá en su vida alguna dificultad para dormir. Y ahora, a raíz de esta epidemia y de las cuarentenas, los expertos en salud mental vienen diciéndonos desde el inicio, hace ya un año, que se va a presentar una pandemia de salud mental. Y en efecto, las estadísticas y los registros nos muestran que la consulta en estos tópicos ha aumentado, especialmente en lo que tiene que ver en los trastornos de ansiedad, en los trastornos de depresión y específicamente en los trastornos del sueño. Voy a compartir con ustedes la pantalla para tener a mano la presentación que he preparado para ustedes en la tarde de hoy. Y en la dinámica de esta presentación, lo que voy a hacer primero es un recuento en general, lo que es el dormir, las necesidades que tiene el ser humano de dormir bien, y posteriormente vamos introduciéndonos en lo que son las patologías del sueño, especialmente en la más prevalente de todas, que es el insomnio. Y por último, vamos a dar unas indicaciones generales de qué se puede hacer en el caso de que se presente este trastorno. Y al final, el tiempo nos lo permite, podríamos contestar algunas preguntas si están a mi alcance, con todo gusto, acerca de este tópico en especial del trastorno del sueño. Quisiera chequear que está bien la presentación, que la están viendo bien, y si es así, por favor, me lo pueden confirmar. Sí, se ve perfecto. Sí, se ve perfecto, doctor. Ok, bueno, muchas gracias, y esto es una ayuda indispensable para mi presentación. Ya lo dijo Mónica, trabajo en la clínica Imbanaco. Estoy a cargo en este momento de la constitución de la unidad de sueño. Tenemos una pequeña unidad en donde hacemos algunos exámenes, pero la idea es poder tener un crecimiento en una patología que, como repito, se está dando con mucha frecuencia y son muchas personas las que están afectadas de este problema. Esta primera gráfica, ven ustedes una serie de bolas o de círculos de diferentes colores, pero la más grande y la más importante está en color verde oscuro y dentro dice en inglés, desafortunadamente está en inglés, sleeping. Estas bolas o estos círculos nos dicen cuánto tiempo gastamos en estas actividades y cada uno de estos círculos representa una actividad. Y como ustedes pueden ver, la actividad que más tiempo nos ocupa en nuestra vida es el dormir. Si consideramos que las horas de sueño usualmente son para un ser humano 8 horas diarias, significa que el 30%, un poco más del tiempo de nuestras vidas lo gastamos durmiendo.
De modo que se constituye en la actividad más frecuente y tal vez más importante o tan importante como las otras actividades vitales del ser humano, como es el comer, descansar y desarrollar sus actividades. El segundo círculo en gris corresponde a otra serie de actividades, pero no las discrimina. El círculo que sigue púrpura significa el tiempo que gastamos trabajando o en actividades relacionadas con el trabajo. Y estas solamente son el 16%. Viendo televisión, que es el círculo que sigue, gastamos más o menos el 11% de nuestro tiempo. En actividades de la casa o en actividades hogareñas un 8%. En comer y beber, en alimentarnos, gastamos más o menos un 5% de nuestro tiempo. En socializar y comunicarnos, gastamos un 3%. En hacer ejercicio y en hacer algunas actividades de recreación, el 1%. Y el resto, el otro 1%, es en las llamadas por teléfono, los mails y las redes sociales. Creo que esto ha cambiado un poco en los últimos tiempos debido a la epidemia, porque este tiempo aumenta. Sin embargo, si una persona tiene dificultades para dormir, pues indudablemente este tiempo no se va a cumplir. La otra circunstancia que tiene que ver con los trastornos del sueño es que ya hay suficiente evidencia a nivel médico de cómo el no dormir es un problema o se constituye en un problema grave para la salud física y para la salud mental de las personas. Y esta preocupación ya se ha hecho extensiva a los medios de comunicación. Y simplemente como un ejemplo, esto es un periódico local de hace ya unos 6 años, El Espectador, en el cual titula 14 efectos de no dormir lo suficiente. Pero tal vez el efecto más importante, más grave y más, digámoslo, asustador en la población es que el no dormir bien incrementa el riesgo de morir. Y esto es absolutamente cierto. Unas publicaciones, y varias de ellas en revistas médicas, y como lo dije anteriormente, en revistas no médicas, ya reportan que de acuerdo al tiempo que el individuo duerma, puede tener esto una condición o ser facilitador de condiciones médicas que lo llevan a fallecer más tempranamente. Me refiero a enfermedades cardiovasculares, a enfermedades de índole física y de orden mental. La falta de sueño está relacionado con trastornos depresivos, está relacionado con trastornos de ansiedad y además también parece ser un factor de riesgo para los problemas de la pérdida de la memoria o la demencia o más específicamente la enfermedad de Alzheimer. El dormir en el ser humano ha sido un proceso evolutivo. Si nos basamos en las teorías evolutivas, nuestra condición de bipedestación es un acto relativamente nuevo. Y muy probablemente cuando nosotros no andábamos en dos piernas, pues seguramente nuestra posición para dormir era diferente a la que hacemos ahora. Y esta es una gráfica que compara las posiciones clinostáticas, es decir, cómo se recuestan los diferentes animales, y en este caso mamíferos todos, y tienen como una condición única y sine qua non de que duermen. Todos los mamíferos que estamos sobre la Tierra dormimos. Y dormimos de manera diferente, con diferentes posiciones clinostáticas, y ya en el ser humano pues ya salimos y bajamos de los árboles y ya dormimos posiblemente en una cama o en un lecho de una manera muy cómoda y diferente a como duermes otros mamíferos. También sabemos que depende del tamaño del animal y depende del tamaño del mamífero vienen las horas del sueño. Entonces encontramos que animales pequeños, como por ejemplo los perritos o los gatos, duermen mucho más tiempo. Los seres humanos dormimos entre 6 y 8 horas aproximadamente, y entre más grande el animal, mucho menos horas de sueño. Pero hay una cuestión, digamos, maravillosa y espectacular en la naturaleza. Algunos mamíferos son marinos, como son las ballenas o los cetáceos en general, y estos animales, a pesar de estar bajo el agua, también duermen. Y esto es debido a que su cerebro se ha especializado de tal manera que, teniendo ellos también dos hemisferios en el cerebro como nosotros los humanos, logran que un hemisferio cerebral duerma mientras que el otro está activo trabajando. Y se sincronizan de tal manera para que el animal pueda descansar y cumpla una de sus funciones más importantes en el sueño. En el ser humano, el sueño no es un elemento estático. Como ven, estas rayas que están demostradas aquí, ya se las explico, indican que el sueño no es un proceso lineal, es una sola línea en toda la noche. Durante la noche ocurren todas estas cosas que están viendo ustedes aquí,
en esta gráfica que se denomina himnograma normal del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que a la hora que nos quedamos dormidos, bien sea a las 10, 11 de la noche, el individuo va entrando en unas etapas de somnolencia que se va profundizando con el paso del tiempo, logrando alcanzar unos estados que se denominan estado 1, estado 2 y estado 3 y 4 del sueño. Esto ya hoy se denomina más solamente estado 3 y comprende el estado 3 y el estado 4. Al estado 1 se le denomina somnolencia, al estado 2 se le denomina sueño ligero y al estado 3 y 4 se le denomina sueño profundo. Pero a la vez, durante la noche, en varias ocasiones, un subrayado aquí más oscuro que ustedes ven más o menos a la hora, hora y media de haberse dormido el individuo, aparece, es lo que se denomina el sueño REM. Y durante la noche se presentan varios episodios y la densidad de este sueño se va empeorando, digamos, va agravándose o va agrandándose más bien al final de la noche, haciendo el individuo en la noche 1, 2, 3, 4 o 5 episodios de sueño REM. Y entrando en ciclos de más o menos hora y media, 2 horas de duración a través de la noche, en el cual el individuo no se despierta totalmente, o en ocasiones sí, cuando tiene problemas de sueño, aquí al despertar, y vuelve, entra en estas fases y termina la noche después de 4 o 5 ciclos de sueño. A esto se denomina arquitectura normal del sueño. Y para que un individuo al día siguiente tenga la sensación de haber dormido bien, tiene que más o menos conservar esta estructura. En esto se han cuantificado los tiempos y se calcula que el tiempo REM en la noche debe ser de un 20 a un 25%, que el sueño en estadio 3 de sueño profundo tiene que ser del 5 al 15%. Si es menos, el individuo al día siguiente va a tener la sensación de no haber descansado bien. Y muchas personas tienen la mayor, o la mayoría de las personas tenemos la mayor parte de nuestro sueño en un sueño ligero. Entonces, mantener esta arquitectura, como se llama así, es uno de los propósitos cuando se tratan a las personas que tienen dificultades para dormir. Este otro dibujito comparativo es algo que es bien interesante, donde nos comparan a los seres humanos con diversos animales. Y aquí nos dice en el color azul oscuro cuánto tiempo duramos en sueño profundo. Sueño profundo también se llama en medidas electroencefalográficas sueño de ondas lentas. Eso no tiene mucha importancia para ustedes, sino simplemente saber que cuando se dice sueño de ondas lentas, estamos hablando de sueño profundo. Cuando decimos REM, es este sueño en que el individuo está dormido profundamente, pero sus actividades cerebrales están despiertas. El cerebro está funcionando. Y en blanco es cuando el individuo está completamente despierto. Entonces aquí vemos las 24 horas del sueño de un ser humano. Una buena parte, 16 horas despierto, 1 hora aproximadamente de sueño REM y el resto 7 horas de sueño de ondas lentas, que es el que suma el sueño N2 y N3. Y podemos ver, por ejemplo, con otro animal muy cercano a nuestra especie, que son los babuinos, qué diferencia hay en cada una de las etapas del sueño. El gato parece un poco más a nosotros, pero tiene mucho tiempo dormido. Y tal vez aquí, curiosamente, el zorro, que no tiene nada que ver con nosotros, pero parece ser en el que el dibujo del sueño de este animal es tal vez más parecido a nosotros. Los animales más chiquitos duermen más, el espacio en blanco menor quiere decir que duermen más, y depende del tamaño del animal, vuelvo y repito, todos los mamíferos dormimos. Ahora, como lo decía, el sueño no es una circunstancia estática en la noche. Las personas cuando dormimos no nos estamos quietas. Y durante la noche, como se puede ver en esta grabación, estas son las posiciones que adopta una madre que duerme con su hijo y todos los botes o todos los movimientos que durante una noche registra y de los cuales al día siguiente no tiene plena conciencia de ellos. Entonces, para comenzar a hacer resúmenes exactos de lo que estamos y queremos decir, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el sueño es una función fundamental y biológica en el ser humano. Es esencial para la salud mental y física. Y que sus beneficios sobre la salud son evidentes, por lo cual también la falta de ellos se hace también como una condición evidente. Y hay una estrecha relación entre el sueño, la calidad del sueño y la condición física y psicológica del individuo.
Hay muchas consecuencias, como ya también lo he mencionado, desde el punto de vista física y psicosociales, en, por ejemplo, personas que padecen uno de los trastornos más frecuentes, que es el insomnio. Y últimamente, una patología de sueño que ha tomado particular importancia es lo que se denomina el síndrome de la apnea obstructiva del sueño. Significa esto que algunas personas durante la noche interrumpen su respiración por diversos problemas y constituyen una enfermedad que se denomina a sí mismo SAOS o apnea del sueño, que trae graves consecuencias para la salud de la persona que la padece. Y también sabemos que las afecciones de sueño son presentes en muchas afecciones médicas y psicológicas, especialmente en aquellas personas que tienen problemas médicos, como por ejemplo, en aquellas personas que tienen problemas dolorosos, afectadas de una enfermedad que genera dolor, pues sus condiciones para dormir no son las mejores. Y en cuanto a las condiciones psicológicas, podríamos también afirmar que todas las enfermedades nerviosas o mentales o psiquiátricas tienen como condición que presentan manifestaciones en el sueño, o bien porque el individuo duerme muy poco, o bien porque duerme demasiado. De modo que es una patología que está ligada a muchas enfermedades, y en las cuales hoy hay diversas líneas de investigación. A pesar de que el avance en las neurociencias ha sido muy grande en los últimos años, que contamos con aparatos y con instrumentos para medir el sueño, todavía tenemos un desconocimiento grande en todas las maravillas y en todas las funciones que sabemos que se derivan de una buena condición de sueño, de un buen dormir. Asimismo, con la diversidad de seres humanos que hay en diferentes latitudes, con diferentes costumbres, con diferentes entornos, los patrones de sueño del individuo cambian y son diferentes, a veces por condiciones propias del organismo de algunas personas o por condiciones del entorno donde se desenvuelve el sueño o por patrones comportamentales que de una u otra manera afectan a algunas personas. Por ejemplo, no es lo mismo dormir en climas cálidos que en climas fríos. No es lo mismo dormir en un ambiente ruidoso que en un ambiente silencioso y tranquilo. No es lo mismo dormir en una cama independiente que dormir en un cuarto donde se comparte con todos los miembros de la familia el dormir. De modo que hay muchas variables de las cuales depende que un individuo tenga un patrón de sueño apropiado. En cuanto a la cantidad, se ha dicho mucho, ahí que yo hablo yo. Se especula sobre cuántas horas son Ahí está la camiseta. Las que tienen que dormir una persona para sentir que ha descansado y que al día siguiente se siente muy bien. Y dentro de las diversas tipos de estudios en poblaciones que se han hecho en personas que duermen, se ha determinado que hay individuos que tienen un patrón de sueño corto. Me explico un poco en él. Hay personas que duermen 4 o 5 horas en la noche y con esto sienten que están suficientemente bien descansadas al día siguiente y que no tienen ninguna manifestación de falta de sueño. Esto se puede considerar normal y son individuos que se denominan que tienen un patrón de sueño corto. Asimismo, hay personas que tienen un patrón de sueño más largo, necesitan dormir 8 horas, pero esto no significa una patología. Y hay personas de sueño intermedio en donde ya las entidades que califican los trastornos del sueño se han puesto de acuerdo y han recomendado que el tiempo de sueño en una persona adulta normal es de 6 a 8 horas. Y que más que la cantidad del sueño es la sensación que al día siguiente tenga la persona de haber dormido bien y de poder sentir que verdaderamente ha tenido un descanso en la noche anterior. Entonces podremos asegurar que el patrón de sueño es variable en los seres humanos. Entonces también podemos, de acuerdo a la calidad, decir que los seres humanos tenemos un patrón de sueño eficiente o de buena calidad o no eficiente o de mala calidad, y dependiendo más del tiempo que duerma es de las condiciones que se le presenten en el día siguiente. Y hay una condición que también se está hablando últimamente y se llama el cronotipo. Los individuos en general tenemos diferentes cronotipos. Hay personas que son matutinas, ustedes los conocen, son personas que se levantan temprano, no pueden estarse en la cama y inmediatamente se despiertan, se levantan, pero igualmente también son sujetos que en la noche buscan el descanso más tempranamente. Y los llamados sujetos vespertinos, que son personas que tienen una actividad noctámbula. Esto es muy común ahora en los jóvenes y en los adolescentes y en algunas personas adultas que a raíz de los avances de la vida moderna, del poder tener
disponibilidad de elementos técnicos, computadores, iluminación, incluso trabajos nocturnos, tienen una tendencia a ser más activos en las horas vespertinas que en las horas matutinas. A esto se le denomina cronotipos y parece ser que los sujetos vespertinos son más proclives a desarrollar trastornos del sueño. Pasando un poco o cambiando de tema, es importante saber, así a grosso modo, por qué el ser humano duerme. Y como lo dije al comienzo, pues es una función biológica indispensable para la vida y está regulado básicamente por dos mecanismos. De esto hay mucha teoría, pero esto es lo más relevante. Hay un modelo que está representado aquí con la letra S, como ustedes ven esta línea amarilla más gruesa, que se denomina el patrón homeostático o se denomina el patrón que lo genera la necesidad que tiene el ser humano de dormir. De modo que una vez despierto, aquí está como a eso de las 6, 7 de la mañana, se despierta el individuo, durante todo el día tiene una actividad y después de unas 16 horas, su organismo le pide un descanso y esta necesidad del sueño es lo que lo lleva a buscar el descanso y el reposo. Y nuevamente a las 24 horas se repite el mismo patrón y una vez que esté sincronizado, este patrón se preserva. Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es un poquito más elaborado y se denomina el ritmo circadiano, representado acá con la letra C, que significa que en nuestro cerebro hay unos elementos biológicos, se denomina un marcapaso cerebral, y son unas pequeñas células que se localizan encima del nervio óptico y que marcan un ritmo en el ser humano a través de los estímulos que da el ritmo circadiano, que significa cerca de 24 horas, es decir, lo da la luz del día y lo acompaña la oscuridad en la noche. Y este ritmo circadiano lo tenemos todos los seres vivos y está regulado por la rotación de la Tierra alrededor del Sol y por eso dura 24 horas. Tanto seres, plantas como animales tenemos el ritmo circadiano y esto en ocasiones hace que se nos descuadre este relojito biológico, se nos desincronice y sea el causante de muchos de los problemas del sueño, el insomnio entre algunos de ellos. Entonces, cuando vamos a tratar a las personas que tienen problemas de sueño, básicamente lo que nosotros queremos es que estos ciclos, tanto el homeostático como el circadiano, se sincronicen y de una manera automática, guiado por la luz del día y la oscuridad en la noche, guiado por el horario de las comidas y por unos patrones de actividad muy regulares en el individuo, logren la sincronía que con seguridad se representará en una buena condición de sueño en la noche. Mucho se ha escrito, esto que ven en la parte de abajo son referencias de revistas médicas muy importantes que desde hace ya muchos años nos están diciendo la necesidad de dormir bien. El mayor bienestar lo tienen los individuos que duermen entre 7 y 8 horas en la noche, especialmente en las horas de mayor oscuridad. El ejercicio moderado y los hábitos regulares del sueño son predictores de una buena salud mental, no tanto como física, sino como mental. Y una persona que no duerme bien tiene mayor riesgo de padecer depresión, ansiedad, abusos de sustancias, consumo de alcohol o consumo de sustancias activas como la nicotina. Esto es muy importante porque, por ejemplo, ahorita en este momento de la pandemia ha pasado que muchas personas, por el hecho de no tener patrones de trabajo bien establecidos, duermen menos, tienen problemas de sueño y esto lleva a que haya un mayor riesgo y a un mayor aumento de estas entidades que son las que vemos los psiquiatras. Cuando el individuo no duerme bien, una de las principales malestares que siente al día siguiente es la somnolencia. Y esto se ha constituido en un problema de salud pública muy importante. Y es un problema de salud pública porque el individuo que no duerme bien, disculpen, hay un ruido detrás de algún micrófono que está abierto. Los individuos que no duermen bien y que padecen trastornos en el sueño, generalmente una de las manifestaciones más importantes al día siguiente es la somnolencia. Y estas personas pues tienen un bajo estado de funcionamiento en general, laboral, académico, etcétera, familiar, tienen una pobre calidad de vida y esto es gravísimo. Hay un aumento en las tasas de accidentabilidad. Está demostrado que muchas de las personas que tienen accidentes de tránsito, por ejemplo, son personas que han tenido dificultades para dormir. En los adolescentes se nota un bajo rendimiento académico y aquí está más o menos representado en porcentajes
Las personas que tienen patrón de sueño corto tienen somnolencia en un 13%, cuando tienen somnolencia severa, el 13%, perdón, tienen somnolencia severa y el 26% tienen somnolencia moderada, los que tienen patrón de sueño corto. Mientras los que tienen patrón de sueño largo tienen mucho menos incidencia de la somnolencia al día siguiente. Se han visto también otras consecuencias en la salud física y psicológica asociados a la somnolencia. Somnolencia, como digo, producida por la falta del sueño de la noche anterior. La persona que tiene mucho sueño en el día tiene más consultas médicas, tiene más hospitalizaciones y tratamientos, tiene más trastornos depresivos, tiene más trastornos de ansiedad y tiene más accidentes que los comparados con las personas que presentan somnolencia moderada o muy leve. En cuanto a la cantidad de sueño y a la calidad de vida, se han notado también algunas consecuencias de las personas que no duermen bien. Y esta somnolencia diurna lleva a que muchas personas usan o abusan, digámoslo más bien, sustancias estimulantes como el café o sustancias parecidas. Hoy está muy de moda el uso de esas sustancias estimulantes como el famoso Red Bull o el Vive 100, que contienen sustancias estimulantes y el individuo aparentemente mejora su condición de sueño en el día, pero por la noche vuelve y empeora la condición de volver a dormir bien. En mujeres se ha visto que hay un abuso de pastillas para dormir, buscando esta calidad, buscando mejorar este síntoma. Y en el día, las personas que tienen esta somnolencia por la falta del sueño la noche anterior, pues tienen una sensación de fatiga permanente, tienen mucha dificultad en cumplir sus papeles sociales, su funcionamiento normal, y si se evalúan, su calidad de vida es pobremente evaluada. Esto lleva también a un aumento en la cantidad de siestas. Se ha encontrado que la siesta puede ser un elemento sano para el ser humano. Y en efecto, se ha visto que personas que hacen una siesta corta durante todos los días tienen cierta mejor calidad de vida, tanto que se recomienda como una situación de bienestar. Pero el exceso de siestas, asimismo, como el no dormir es un causante de una condición de salud importante, el aumento de siestas también es una condición negativa. Y en cuanto a la calidad de vida y del trabajo por aquellas personas que hacen turnos nocturnos, pues se ha encontrado muchos problemas en las personas que tienen trastornos de sueño asociados a su necesidad de laborar en la noche. Tienen problemas en la salud asociados con la irregularidad en su periodo de trabajo y descanso, tienen más problemas físicos, tienen problemas en los hábitos de alimentación, tienen problemas en el sueño, tienen problemas en el rendimiento laboral y tienen interferencia en la vida familiar, puesto que estas personas no tienen el tiempo suficiente para compartir con sus familias. De modo que podemos decir que no dormir bien pues trae una cantidad de problemas, no solamente en el desempeño laboral de las personas, sino en el desempeño social y familiar de ellas. Y ya entrando en el trastorno más importante, tal vez el más frecuente y a veces uno de los más difíciles de tratar, que es el insomnio, vamos a definir en términos médicos qué es el insomnio. El insomnio se define como la dificultad para iniciar, para mantener el sueño o para despertarse antes de la hora que uno desea despertarse. Siempre y cuando pues tenga uno la oportunidad de dormir bien. Y más que la cantidad de sueño, como ya lo dije anteriormente, es la condición que presente al día siguiente, es decir, su funcionalidad diurna, la que nos dice qué tan importante. Pero en general, la sensación del individuo es que no ha tenido un sueño reparador y que le quedó faltando sueño. Esos elementos hacen el diagnóstico, ¿sí?, de un trastorno de sueño denominado insomnio. Hoy en día, la clasificación de enfermedades del sueño es muy extensa y aparecen no menos de 100 entidades del sueño, como ustedes lo oyen, 100 entidades que están claramente tipificadas. El insomnio, la falta de dormir bien, es un grupo de ellas. Pero hay otros trastornos del sueño, como por ejemplo los trastornos de la función respiratoria, la que mencioné, la apnea del sueño. Hay unos problemas de sueño relacionados con el dormir demasiado, como es la narcolepsia, un raro trastorno de sueño. Hay trastornos relacionados con el movimiento de las piernas. Hay trastornos de sueño relacionados con el abuso o el consumo de sustancias. Hay trastornos del sueño relacionados con la abstinencia al uso de esas sustancias. Y hay una cantidad de enfermedades de sueño asociada a las condiciones médicas y psicológicas. Entonces, para términos prácticos, uno puede ya clasificar la temporalidad del sueño y decir que un insomnio es agudo cuando tiene una duración no menor de 3 meses.
no mayor de 3 meses, perdón. Y se considera un insomnio crónico cuando el individuo tiene más de 3 meses de quejas o dificultades para dormir. Siempre que una persona tiene problemas para dormir, tiene varios factores que contribuyen a la generación del problema del sueño. Y esto se ha esquematizado de la siguiente manera. Se denominan factores etiológicos del insomnio y como ustedes ven, son 3 P's grandes porque las iniciales de cada uno de estos factores comienza por la letra P. Hay en las personas que tienen problemas para dormir factores predisponentes, hay factores precipitantes y hay factores perpetuadores. Voy a explicarlo rápidamente. Un individuo tiene factor predisponente cuando, por ejemplo, padece de una condición muy común, que se denomina hiperalertamiento fisiológico. ¿Qué quiere decir esto? Son personas que se despiertan con mucha facilidad, que con el menor estímulo, bien sea ruidoso, del clima, de la perturbación de su tranquilidad mientras duerme, hace que se despierte. Y como su nombre lo dice, es una condición fisiológica que es muy difícil que cambie. Y son estas personas las que son más también proclives a desarrollar trastornos del sueño. Hay un hiperalertamiento cognitivo que consiste en que la persona está adelantándose de manera anticipada, muy anticipada, despierta y ya está pensando que en la noche va a tener dificultades para el sueño. Y hay personas que tienen un hiperalertamiento emocional, es decir, que sus características de personalidad hacen que sean personas muy ansiosas, personas muy rígidas, muy estrictas, muy cumplidores de su deber y todo tiene que salir de milimétrico. Entonces estas personas completan el trío de 3 hiperalertamientos que hacen que la persona tenga problemas para dormir. Y algunas personas tienen en el mecanismo que expliqué de la respuesta homeostática al sueño disminuida. Son individuos que pasan las 16 horas y no sienten la necesidad de dormir. Estas personas con el paso del tiempo van a desarrollar problemas de sueño. En cuanto a los factores precipitantes, hay muchos y son la característica más importante de ellos es que aparecen de una manera intempestiva en ocasiones, pero una vez se superan, permanece la persona con el problema del sueño. Una condición médica, por ejemplo, ahorita lo del virus, es un factor precipitante. Para muchas personas el temor nomás de contraer la enfermedad o haberla contraída ya es un disparador del insomnio. Algunas medicinas que se prescriben normalmente para condiciones como, por ejemplo, algunas sustancias antihipertensivas, algunas sustancias antiinflamatorias, por ejemplo, pueden producir alteraciones en el sueño. Y muchas personas utilizan drogas de no prescripción, que son estas de venta libre, que toman para mejorar alguna condición y esto puede ser el resultado. Consumo excesivo de alcohol. Las personas toman, beben y en ese momento pues se mejora el inicio del sueño, pero el día siguiente o los días siguientes tienen un problema grave porque se le pierde su condición de sueño. Los cambios en los turnos, los eventos estresantes vitales, la preparación de un examen, la presentación de una prueba, una entrevista, un viaje, son factores que precipitan un insomnio agudo. Dificultades de tipo afectivo familiar, separaciones, disfunciones familiares severas o algún otro tipo de patologías del entorno contribuyen a constituirse como factores precipitantes. Y por último, la estigmatización del no dormir bien. Muchas personas afirman no dormir bien por una circunstancia particular, pero en ocasiones hay la tendencia a incrementar o a exagerar la condición del insomnio o a aumentar digamos, el valor del evento desencadenante. Aparentemente es una circunstancia muy fácil de resolver, pero pues el estigma que tienen estas condiciones, sobre todo de tipo mental, hacen que la persona vea esto como un factor fuertemente precipitante. Ok, y dentro de los factores perpetuadores, que son aquellos que hacen que el individuo mantenga sus problemas de sueño, pues una serie de hábitos que el individuo va adquiriendo en la medida del tiempo y que contribuyen en una forma a preservar ese problema crónico del insomnio, como son el estilo de vida sedentario, la pobre higiene del sueño o malos hábitos, como los mencionados aquí en la diapositiva, ver televisión, comer en la cama, beber café, hacer siestas, que hace que se pierda un patrón de sueño y que se alteren los factores que usualmente generan la iniciación del sueño. Mantener horarios irregulares y la excesiva preocupación acerca del pobre sueño pues se constituye en un factor perpetuador. Pues bien, los factores predisponentes y los factores precipitantes no los podemos cambiar, pero estos factores perpetuadores sí los podemos modificar
Y es en esto que se basa lo que voy a hablar enseguida, y es la terapia cognitivo-conductual del sueño, que es la primera recomendación que hacemos en las personas que tienen problemas para dormir. Inclusive mucho antes de pensar en una medicina. Porque desafortunadamente la persona que hoy tiene problemas del sueño acude a muchas fuentes a buscar la mejoría de su sueño. Al farmacéutico que le pide que le diga que es bueno para dormir, al médico conocido que le puede recomendar algún medicamento, al vecino o a otras personas que ya han pasado por la misma, y tenemos en este momento pues un problema muy serio que es la automedicación y sobre todo ya el acostumbramiento que muchas personas hacen a los medicamentos para el dormir, generándose una gran dificultad luego en poderlas retirar. Entonces, como dije, la primera medida que se recomienda en una persona que tiene dificultades para dormir son una serie de recomendaciones que, seguidas al pie de la letra, han mostrado una buena eficiencia, pero esto hay que hacerlo con mucha disciplina, con mucho cumplimiento, y para ver los resultados se requiere que esto lleve semanas de cumplimiento. La primera medida es lo que se denomina higiene del sueño, que enseguida la explico más ampliamente, que son unas recomendaciones para tener en cuenta permanentemente. El control de estímulos es una técnica que básicamente se asocia el uso de la cama con el inicio del sueño. De modo que en este momento, en esta recomendación, lo que uno quiere ser es que casi que el individuo vea su cama y sea ese el estímulo mayor que tenga para ir a descansar. Entonces, se considera que el tiempo total de cama, es decir, el tiempo que permanezca el individuo en la cama, debe ser igual al tiempo total del sueño. La restricción del sueño es una serie de también recomendaciones para que la gente que no duerme bien tiene mucho más tiempo, tiene la tendencia a pasar más tiempo en la cama. Es decir, son a veces más las horas que no duermen estando en la cama que las horas que duermen. Entonces, se recomienda que estas personas tengan una serie de instrucciones para que en el caso de no dormir, se levanten de la cama, vuelvan a buscar que les dé sueño y regresen a su cama cuando tengan el deseo de hacerlo. Las técnicas de relajación las recomiendan hoy en todas las conferencias que vemos hoy en día en relación a la pandemia, a la disminución del estrés, al manejo de la angustia. Recomiendan estas técnicas de relajación que, debido a que el individuo que no duerme bien tiene altos niveles de excitación, pues al hacer una relajación, al hacer una distensión muscular, hace que esto se constituya en un buen inductor del sueño, y acompañado con técnicas de relajación y de meditación, el individuo pueda entrar en un dormir fácil. Y hay una técnica que no es muy usada, pero se llama el biofeedback, en el cual el paciente ante un aparato, ante una máquina, se entrena para que controle ciertos elementos fisiológicos como la tensión muscular, y a través de estos ejercicios de relajación delante de un instrumento que le pueda garantizar que si está relajado, le retroalimenta de manera positiva de que está haciendo las cosas bien. La intención paradójica es una curiosa recomendación que se tiene para las personas que no duermen, y es entendida de la siguiente manera. Cuando nosotros intentamos dormir y no podemos, hacemos un esfuerzo muy grande para conciliar el sueño, y esto es ineficaz. Entonces, lo que dice la intención paradójica es que usted haga lo contrario. Se acueste a dormir, no puede quedarse dormido, intente quedarse despierto. Y en ocasiones, de manera paradójica, como su nombre lo dice, la intención paradójica apaga el sistema nervioso y usted puede entrar en una condición de sueño. La reestructuración cognitiva, que es el paso siguiente, ya es algo más especializado, que lo hace un profesional que tenga un entrenamiento en ello. Y está muy cerquita a lo que es la terapia cognitiva conductual, en la cual al paciente se le ayuda a reconsiderar o a entender unas ideas equivocadas que tiene acerca de su dormir y que influyen de manera considerable en el insomnio. Entonces, cuando se utilizan varias estrategias como las que he mencionado, se llama una terapia multicomponente. Entonces, con esto se busca modificar creencias y actitudes sobre el insomnio y cambiar. Entonces, estas terapias combinan la terapia cognitiva, la terapia del control de estímulo, la restricción del sueño, la relajación muscular y la higiene del sueño. Y de todas estas maneras se
aporta al individuo herramientas que son duraderas, que las puede usar a largo plazo y que han mostrado, como lo dije anteriormente, también eficacia en el tratamiento del problema del insomnio. En cuanto a la higiene del sueño, esto lo han escuchado con absoluta seguridad muchas veces, pero no sobra repetirlo. Se recomienda que vaya a la cama a la misma hora todas las noches, póngase un horario de sueño y un horario de levantada todos los días a la misma hora, sea sábado, domingos o festivos. Desarrolle una rutina de relajación antes de ir a la cama. Se recomienda una ducha tibia media hora antes de acostarse o ejercicios de estiramiento ligero o escuchar una música suave, leer o una actividad relajante. Si no tiene sueño, no se acueste en su cama. Y nada de ver televisión, de contestar correos, de comer en el dormitorio. La cama es para dormir y para la actividad sexual si es que se tiene. Se recomienda levantarse con el sol, iluminar muy bien el dormitorio en el día y lo mismo en la noche, oscurecerlo de la mejor manera para que la luz, que es un intenso estímulo que entra por los ojos, va a la retina y va directo al sistema nervioso, no haga una función que es que cuando entra luz al cerebro se disminuye la producción de melatonina. Hacer ejercicio de manera regular, 20 o 30 minutos al día, especialmente en horas de la mañana o al mediodía más tardar, es una recomendación. No hacer el ejercicio en la noche. No se coma demasiado en la noche, coma muy ligero, especialmente no consuma proteínas. Y cuando tampoco lo haga sintiéndose con hambre, porque no lo deja dormir el hambre. Ese famoso reloj que está en la mesa de noche de todas las personas que duermen hay que guardarlo, hay que esconderlo. Lo mismo que evitar mirar el celular a la madrugada o dormir con estos aparatos electrodomésticos en la cabecera de la cama. Los médicos bioenergéticos nos vienen diciendo desde hace mucho tiempo que esto no es bueno para la salud mental. Tener computadores, tener tabletas, tener iPod, iPads que hagan que pueda haber una interferencia en esta función que es bioeléctrica en el cerebro, que es el dormir. Y con mucha razón nos explican y nos dicen que la intensidad de la luz es suficiente para alterar el ritmo circadiano de las personas al despertarse, mirar la hora y en ese momento ya convertirse en una dificultad grande para volver a conciliar. Mantenga su dormitorio oscuro, manténgalo a una temperatura confortable. Asegúrese de que es cómodo, como les decía, que sea el mejor lugar de su casa y que usted vea la cama y sienta el deseo de ir a acostarse. Y si pasados 20 minutos o 30 minutos no se logra dormir, levántese y busca hacer algo relajante, no algo estimulante, porque si se pone a ver televisión o a trabajar en el computador, ahí amanece, hasta que se sienta cansado y nuevamente le regrese el deseo de dormir. Y si tiene que levantarse en la noche por cuestiones de la edad, a orinar o ir al baño, pues no se exponga a una luz intensa, tenga una luz en el piso que no le dé directamente a sus ojos para evitar una caída y evite prender luces que estimulan el cerebro. Se recomienda no tomar alcohol cerca de la hora de dormir. Si quiere una copa, unas 2 horas antes de acostarse. Evitar las bebidas que tengan café o té. Y hoy en día algunas bebidas estimulantes que, como también lo mencioné anteriormente, están muy de moda y lo que hacen es perturbar más el sueño. Evite la nicotina en la noche, es un estimulante. Y por lo menos si tiene dificultades para estar orinando en la noche, trate de no beber agua o líquidos 2 horas antes de acostarse, para que con esta situación pues no tenga que levantarse a vaciar la vejiga y de esta manera interferir el sueño. Ya para terminar, no quiere decir que nosotros no utilicemos medicinas para el dormir. Hay personas que la higiene del sueño y las técnicas cognitivos conductuales no son suficientes para mejorarle el sueño y en este caso tienen que recurrir a un médico que tenga experiencia en el manejo de los trastornos del sueño. Hoy la medicina del sueño se ha extendido a la neurología, a la neumología y a la psiquiatría y algunos otorrinos también ven medicina del sueño. Pero esta situación de la formulación debe ser hecha por una persona con experiencia. Aquí simplemente lo que yo transcribo es una lista de las medicaciones que hoy día están aprobadas por la FDA, que es la oficina que administra drogas y alimentos en Estados Unidos, y que solamente autoriza el manejo de estas medicaciones por corto plazo. De estas que están aquí están disponibles en nuestro medio el Zolpidem y la Zopiclona, y tal vez el Triazolam. Las demás drogas no están aquí. Sin embargo, como decía, hay una tendencia a la automedicación y las personas tienen mucha tendencia a tomar medicamentos herbales.
que porque son naturales son inocuos, pero no hay todavía una suficiente evidencia de poder recomendar como tratamiento del sueño estas sustancias de tipo vegetal. Y en particular voy a hacer mención rápidamente de los derivados de la marihuana. Nos preguntan con mucha frecuencia y hay muchos médicos que ya formulan gotas o sustancias derivadas del cannabidiol. Pues bien, la Asociación Colombiana de Medicina del Sueño no recomienda en el momento actual la utilización de estos productos porque todavía no han demostrado la suficiente evidencia y seguridad en el uso de ellas. Y como corolario para terminar la presentación, pues el objetivo de esta presentación es generar unos mensajes positivos con el ánimo de fomentar el buen dormir. Estos son recortes de las revistas. La revista Semana hace unos meses sacó una publicación donde decía: dormir bien es un sueño alcanzable, ¿no? Y hoy día se celebran en el año algunos días especiales como el Día Mundial del Sueño, fue hace poco, en donde se hace mucha propaganda con relación a la necesidad de dormir bien y sobre todo a la necesidad que tienen las personas de consultar en el caso de que se presenten estos problemas con personas idóneas que tengan el suficiente conocimiento y entrenamiento para eso. Una cosa curiosa, esta es una noticia también de hace unos años, una compañía comenzó a investigar la productividad de sus empleados y comenzó a encontrar que sus empleados más productivos eran aquellos que dormían bien. Pues bien, esta empresa, esto es una cosa extraña y rara, comenzó a pagarles mejor a los empleados que dormían, que demostraban que dormían mejor. Y esto generó pues buenos ingresos. Y esto pues es algo ya más anecdótico en el que también encontraron una investigación pues empírica, demostró que para encender la pasión, el fogaje amoroso entre la pareja, el dormir bien puede ser un elemento que enciende la pasión. Ok, para terminar y como conclusiones finales, quiero que esto sea, digamos, lo de que quede en la retina de ustedes para llevar. El sueño es sin duda un excelente indicador del estado de salud en general y del bienestar y de la calidad de vida. Hoy, quien duerma bien, vive bien. El diseño y la aplicación de estas estrategias, que son preventivas y que consiguen optimizarlo, va a redundar en una mejor calidad de vida para las personas. Y estamos haciendo una campaña ya en las especialidades médicas para que todas las especialidades médicas incorporen estas recomendaciones y estas acciones en todos los pacientes. Al mejorar la calidad del sueño con las herramientas disponibles que, como ustedes han visto y he expresado en el día de hoy, no son de difícil aplicación y están al alcance de todas las personas. Pero indudablemente, siendo este un campo ya tan ampliamente experimentado y conocido, tenemos todavía muchas falencias, nos faltan muchos conocimientos para comprender mejor este fenómeno tan complejo como es el del dormir bien en los seres humanos. Les agradezco mucho la atención que me han prestado en este rato y en los pocos minutos que quedan, si puedo responder algunas preguntas, tengo el mayor gusto de hacerlo para ustedes. Gracias. Vale, doctor, aquí en el chat tenemos una pregunta. Consejos para personas con síndrome de pierna inquieta. Ok, en primer lugar voy a definir las piernas inquietas o el síndrome de piernas inquietas. Es otro trastorno de los 100 que he mencionado que están o que hacen parte de la problemática del sueño. ¿En qué consiste? La persona que tiene piernas inquietas manifiesta un malestar antes de quedarse dormida, que consiste en una sensación de intranquilidad, de la necesidad de mover las piernas continuamente y que no alivia sino con el movimiento. Entonces la persona se tiene que parar, se tiene que sobar las piernas y esto es un problema que constituye una dificultad enorme para conciliar el sueño. No es muy frecuente afortunadamente, pero aún todavía no se sabe exactamente a qué corresponde. Es muy frecuente en mujeres que tienen el hierro muy bajo. Es muy frecuente en mujeres en embarazo. Es muy frecuente en personas que padecen enfermedades renales y es muy frecuente en personas que toman medicinas para el problema de la depresión, por ejemplo. Algunos medicamentos antidepresivos generan esta sensación. Entonces, lo primero que debe hacer una persona
es buscar una ayuda médica para tratar de determinar cuál es la causa de sus piernas inquietas. Y se recomienda para estas personas la higiene del sueño, tener buenos hábitos del sueño. Se recomienda además de ello tener unas medias que le generen un poco de calor en las piernas a la persona, el hacer algunos masajes terapéuticos con ciertos aceites minerales o con ciertas sustancias cremosas que puedan aliviar este malestar. Y en ocasiones es necesario utilizar medicamentos, y esto ya pues se vuelve un campo muy especializado. Vale, doctor, muchísimas gracias. Por aquí nos llega otra pregunta. Dice, ¿qué se recomienda para un niño de 7 años que no logra conciliar el sueño? ¿Cuántas horas debería dormir? Ya, bueno, mi especialidad no es en los niños, veo adultos únicamente, pero voy a tratar de orientarle. Los niños tienen que dormir un poco más de horas de las que eligen un adulto. Un niño de 7 años muy probablemente duerma de 8 a 10 horas. Si no duerme eso, hay un factor que está perturbando su sueño. Y muchas veces el factor no es inherente al niño, sino es inherente al entorno familiar. Es decir, pueden haber malos hábitos en el niño, pueden haber malos hábitos en los padres, de sueño me refiero, ¿sí? Que hacen que se perturbe el sueño. O el niño en los niños los trastornos de sueño son muy raros. Y eso es una gran ventaja que tenemos, y es que en los niños tienen que tener una entidad muy importante para poder determinar que tienen un trastorno. Por supuesto, en los niños no se utilizan medicamentos. Y muchas veces se requiere el consejo de un experto en salud mental infantil, bien sea una psicóloga de niños que tenga entrenado o en un psiquiatra de niños que pueda recomendar algunas técnicas que puedan mejorar la calidad del sueño del niño. Indudablemente, a veces requieren un estudio médico, que lo ve el pediatra, en el cual ve si el niño tiene un cuadro de hiperactividad, si tiene un cuadro de sonambulismo, que son entidades muy raras, pero pues que no se lograría dar una recomendación general específica para cada tipo. Vale la pena consultar si el niño tiene un problema. Y veo enseguida una pregunta sobre la melatonina. Me parece excelente. Hay una tendencia en la gente que no duerme de que la melatonina es buenísima. Y resulta que la melatonina es una hormona que produce el organismo. Todos los mamíferos y los seres vivos producimos melatonina, hasta las plantas, y tenemos una producción normal hasta los 55 años. De modo que si una persona no duerme bien y tiene más de 55 años, podría beneficiarse de la ingesta de melatonina, ¿sí? Entonces, hoy día se recomienda una melatonina que es de acción prolongada, que tiene que ser prescrita por un médico, y que no sirven estas melatoninas que vienen así, digamos, en las farmacias sin fórmula médica y sin ninguna prescripción, porque no se saben cuántos miligramos se deben de tomar. Entonces, hoy las indicaciones de melatonina son para un problema que se llama el jet lag, que es cuando la gente viaja a otros hemisferios y se hace una perturbación en el horario por cambio en los meridianos mundiales de las horas, y cuando la persona es mayor, ¿sí? La siguiente pregunta, que es si hay algún factor hereditario en los trastornos del sueño. Por supuesto que sí. Se han hecho estudios en niños mellizos o en niños gemelos univitelinos, es decir, que vienen del mismo óvulo y del mismo espermatozoide fecundados y que vienen del mismo saco vitelino, y se han encontrado que hay una concordancia muy alta. El niño no duerme, el otro tampoco duerme. Y en estudios de familias también se han encontrado que hay familias que duermen o tienen mejores patrones de sueño. Esto no se ha podido dilucidar, no se ha podido dilucidar. No se ha podido dilucidar porque hoy la genética es un campo muy amplio y todavía no se han encontrado, digamos, los genes que puedan explicar esta situación. Hay una multitud de genes candidatos, pero no se ha podido determinar un solo gen que determine esto. Y la siguiente pregunta, que es para la persona que pregunta que para el hijo adolescente no duerme en las noches y anda muy pegado a las pantallas. Indudablemente este joven tiene un problema del sueño, tiene malos hábitos del sueño. Y para dormir, lo primero que tiene que hacer es hacer una reestructuración de su esquema del sueño. Tiene que disminuir la presencia frente a las pantallas. El estímulo luminoso, ya lo dije, de las pantallas genera sensaciones luminosas que hacen que el individuo no pueda conciliar el sueño, y debe establecer una rutina con horarios de acostada y levantada en donde él tenga un tiempo suficiente de descanso para no tener el estímulo de ellos. Esto es un problema muy frecuente ahora, y es un problema gravísimo porque los muchachos adolescentes tienen de todos los aparatos electromagnéticos al pie de su cabecera. Son las 11, 12 de la noche, están chateando con sus amigos,
hacen un ciclo de sueño que se llama demorado, se duermen más tarde, se levantan más tarde, y esto no les permite un rendimiento adecuado en sus obligaciones académicas. De modo que aquí muchas veces las recomendaciones son para los padres de familia, en donde deben establecer, donde deben normatizar y deben de recomendar horarios saludables para el sueño. Mónica, creo que nos queda un minuto y pues creo que tengo que también parar aquí por razones de otro compromiso que tengo Yo agradezco de nuevo a las personas que están en la audiencia, que hayan podido escuchar la charla y que puedan sacar algún provecho de él. Y pues estoy a sus órdenes para todos ustedes. Vale, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Con el mayor gusto, espero ser útiles para ustedes. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.